Hola a todos, vamos a solucionar este problema propuesto en el taller de la diagnóstica. Nos habla que un objeto se lanza verticalmente hacia arriba cuando alcanza la mitad de la altura máxima. Su velocidad es de 24 metros por segundo. ¿Cuál es la altura máxima? ¿Qué tiempo tarda en alcanzar esa altura máxima? ¿Y con qué velocidad se lanza para obviamente alcanzar esa altura máxima? Y finalmente, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar la velocidad de 24 metros por segundo, pero esta vez hacia abajo? Entonces vamos a contextualizar el problema. Lo que tenemos es un cuerpo que se lanza desde el suelo. Vamos a definir este como nuestro suelo. El cuerpo, después de determinado tiempo, alcanza una altura máxima. Entonces aquí podemos definir plenamente que la distancia de este punto a este punto lo vamos a denominar altura máxima. Entonces este es nuestro H máximo. El cuerpo o el dato que nos dan particular es que cuando está aquí en la mitad de la altura, esta distancia de acá hasta acá corresponde exactamente al valor de la mitad de la altura. Entonces lo podemos llamar como H máximo medios. El cuerpo tiene una velocidad y esos son los datos más interesantes y obviamente los más puntuales con que vamos a trabajar. Aquí nos dice, la velocidad en este punto es de 24 metros por segundo. Por definición, la velocidad en este punto, si es la altura máxima, ¿cuánto debe ser? 0. Porque si la altura no es 0, pues el cuerpo seguirá aumentando su velocidad. Y no tenemos acá el valor de velocidad inicial. Entonces vamos a empezar a trabajar con las ecuaciones de cinemática. Puntualmente vamos a trabajar con esta ecuación que nos define 2 veces la gravedad por el y final menos el y inicial igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces la vamos a hacer un arreglo tratándose que es un evento que se mueve hacia arriba y definiendo este valor redefiniendo este valor de y final menos y inicial. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Simplemente diciendo menos, ¿de dónde sale el menos? Del evento que va hacia arriba, gravedad por la altura, y final menos y inicial lo vamos a llamar altura, va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces esta va a ser nuestra ecuación de partida. Con esta ecuación pensamos solucionar todo el problema. Entonces analicemos primero qué pasa cuando el objeto está acá. Cuando el objeto está acá en h medios. Entonces la ecuación en qué se traduce? Se va a traducir en menos 2 veces la gravedad por h máxima medios va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y por el otro lado, cuando el objeto está en esta posición que es hacia su altura máxima, ¿qué vamos a obtener? Menos 2 veces la gravedad por h máxima igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. De aquí podemos decir que este término vale 0. Entonces lo que vamos a hacer es despejar de juntas ecuaciones h máxima e igualarlas. Cuando yo despejo h máxima de esta ecuación y h máxima de esta ecuación, lo que logro hacer es quitarme de encima, y al igualarlas es quitarme de encima esa variable que es h máxima. Entonces despejemos de acá. Para la primera. Entonces, h máxima, ¿a qué va a ser igual? A velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces. Entonces este 2 con este 2 se nos cancela, entonces simplemente nos queda sobre gravedad. Y vamos a arrastrar el signo menos, que ahorita le hacemos un arreglo algebraico para que no nos quede. Y por este lado
¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que h máxima va a ser igual a menos velocidad inicial al cuadrado sobre menos 2 veces la gravedad. Entonces hacemos los arreglos correspondientes de los signos e igualamos. Cuando logramos hacer eso, e igualar estas dos ecuaciones, ¿qué vamos a obtener? Por este lado, nos va a quedar velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado sobre la gravedad. Va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces hagamos claridad en qué pasó con los signos. Lo primero, este signo yo lo puedo multiplicar por menos 1 arriba y abajo. Entonces este me pasa a ser negativo, este me pasa a ser positivo. Entonces por eso este lo organicé de primeras positivo y este negativo. Y por este lado igualmente, multipliqué por menos 1 arriba y abajo y pues obviamente juntos términos quedaron positivos. Entonces ya teniendo esta ecuación podemos despejar algo bien interesante. Lo primero, gravedad con gravedad se van porque están haciendo lo mismo a ambos lados de la igualdad. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó acá la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Recuerden, ¿cuál es esta velocidad final que estamos diciendo? Como estamos igualando, esa es la velocidad final en el punto h medios. Despejamos la velocidad final, vamos a pasar al otro lado de la igualdad y este al otro lado, entonces ¿qué nos va a quedar? Velocidad final al cuadrado, paso al otro lado, pasa como positivo, es igual a esta velocidad inicial al cuadrado que quedó a este lado de la igualdad bien, menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Si hacemos la resta, nos va a quedar que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque velocidad inicial al cuadrado, pues aquí podemos hacer un paso intermedio, para que ustedes sepan, es un plazo algebraico intermedio, lo voy a colocar acá. Esto lo que yo podría hacer era sacar factor velocidad inicial al cuadrado, factor de 1 menos 1 medio. Y 1 menos 1 medio pues va a dar 1 medio, por eso da velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Finalmente despejo. Entonces ahora podré decir que la velocidad inicial con la que se lanza el objeto al cuadrado es igual a 2 veces la velocidad final al cuadrado. Para quitarme encima el cuadrado, pues saco raíz y obtengo lo siguiente. Entonces lo que vamos a obtener es que la velocidad inicial, bueno, vamos a sacar raíz, vamos a escribir ese proceso que se hace acá. Sacamos a raíz por este lado y raíz por este lado. Este se nos cancela, este se nos cancela y queda raíz de 2 viva, ¿no? Entonces queda velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a raíz de 2 por la velocidad final. Recuerden, esta velocidad final es la velocidad final que obtuvimos en h medios, o sea, la que nos está brindando el problema. Por ende, entonces vamos a decir que esto va a ser igual a la raíz de 2 multiplicado por 24 metros por segundo. Si hacemos ese proceso matemático, nos va a quedar que la raíz de 2 por 24 es igual a 33.94. Es decir, que el objeto lo lanzan con una velocidad inicial de 33,94 metros por segundo. Y este dato ya nos soluciona una de las incógnitas que nos propone el ejercicio. Entonces, devolvámonos aquí al ejercicio. Y entonces encontraremos que ya tenemos solucionada esta parte. ¿Con qué velocidad se lanzó? Puedo empezar por ahí. Recuerde que esto no es una obligación que uno solucione el problema por ahí. Para mí era más fácil hallar primero la velocidad.
Ahora hallemos la altura máxima con la que se lanza. Entonces ya tenemos la altura máxima que alcanza, perdón. Entonces, pues ya tenemos aquí el objeto que lo lanzan desde acá. Él alcanzó esta altura. ¿Y qué datos ya tenemos? Pues uno bien interesante es este. Ya sabemos que la velocidad inicial con la que se lanza es de 33.94 metros por segundo. Sabemos que la velocidad final en este punto es de 0, porque es la velocidad, la altura máxima que alcanza el objeto. Entonces la ecuación ahora es muy sencilla. Volvemos al mismo punto. Menos 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Este término se cancela y simplemente ahora decimos que la altura va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Otra vez volví a pasar lo de los signos, multiplicó por menos 1 a cada lado de la igualdad. Entonces yo acá puedo cancelar estos signos, por eso me queda positivo. Entonces ahora simplemente reemplazando nos va a quedar que va a ser igual a 33,94 metros por segundo, todo elevado al cuadrado, cuidado con ese término, sobre 2 factor de los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad. Entonces matemáticamente esto nos va a dar dividido. Nos va a dar una altura máxima de 58,77 metros. Interesante. Miremos cómo salen las unidades. Lo voy a hacer aquí en este lado para que no tengamos que mover la pantalla. Entonces acá en esta parte de las unidades, miremos qué nos da. Aquí tenemos el dividido. ¿Qué obtenemos arriba? Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Por qué? Porque están elevados al cuadrado. Y en la parte inferior, metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos regla de extremos internos. ¿Y qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar arriba metro cuadrado por segundo cuadrado. Y abajo nos va a quedar metros por segundo cuadrado. Se cancelan los segundos cuadrados con los segundos cuadrados, este se va con este y nos quedan metros, que corresponde obviamente al valor que habíamos hallado a las unidades que necesitamos de altura. Entonces ya tenemos el punto B, el punto A solucionado. Entonces podemos seleccionar acá, simplemente decimos que ya tenemos esta, la altura máxima que obtenemos, que habíamos lanzado. Ahora, ¿qué tiempo tarda en alcanzarla? Entonces, pues ya tenemos muchos datos, ya las ecuaciones nos van a sobrar. No, tenemos varias ecuaciones para poderlo atacar. Entonces, volvemos a escribir acá. Es interesante siempre tener un contexto de lo que estamos haciendo, un contexto gráfico. Cada vez le podemos adicionar más datos. Ya sabemos que esta altura acá es de 58.77. La altura que se está registrando de acá hasta acá. Sabemos la velocidad inicial. Nuestra velocidad inicial es de... miramos acá.
Tenemos una velocidad inicial de 33.94. Y sabemos que nuestra velocidad final, perdón, en este punto, ¿cuánto es? 0. Listo. Entonces miremos cuál es la ecuación más sencilla para trabajarla. Pues la más sencilla siempre es la que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿De dónde sale el menos? Es decir, que el objeto va hacia arriba. Bien, entonces, ¿por qué esta es la más sencilla? Pues las otras tres no sirven, pero pues esta tiene menos términos para despejar. Además, uno de estos términos es 0. Este término es 0. Lo que quiere decir que el tiempo simplemente va a ser igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. La velocidad inicial que se va a alcanzar es de 33.94 metros por segundo sobre la gravedad, que son los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que el tiempo que alcanza, que toma en hacer esa velocidad, es de 3.46 segundos. Sería el tiempo que tarda en ir desde que se lanza hasta el objeto, hasta la altura máxima. Entonces ya tenemos casi todo el ejercicio resuelto. Ya tenemos el tiempo que tarda en alcanzarla. Nos faltaría el tiempo que tarda en alcanzar una velocidad de 24 metros por segundo hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos están preguntando puntualmente? Para que no nos vayamos a confundir. Tenemos un cuerpo que lo lanzaron, alcanzó una altura máxima. Y ahora nos están preguntando lo siguiente. El cuerpo va, sube, alcanza su altura máxima y cae. Empieza a caer. Entonces ahora la velocidad acá en este punto, esta velocidad en este punto, nos la dicen y es de 24 metros por segundo. ¿Pero en qué dirección? Hacia abajo, hacia menos y. Entonces simplemente ya sabemos cuánto tardó subiendo. O sea, de acá a acá ya tenemos que el tiempo 1, que será este tiempo que tarda de ir desde el punto inferior al punto máximo, nos dio que era 3.46 segundos. Simplemente es hallar el tiempo que tarda el evento cayendo. Entonces, si analizamos este pedacito, este tiempo 2, pues será un evento de caída libre. ¿Por qué? Porque esta velocidad inicial, cuando el objeto empieza a caer, ¿cuánto es? 0. El objeto alcanzó su altura máxima, llegó a este punto de la altura máxima y de un momento a otro cae. Entonces aquí este punto es 0. Esta velocidad aquí en este punto tiene que ser 0. Entonces eso nos facilita mucho las cosas, porque podemos definir otra vez la misma ecuación. Tenemos velocidad final igual a la velocidad inicial. Como vamos hacia abajo decimos más gravedad por tiempo. ¿Qué término se nos va? Nos va la velocidad inicial, que es 0, y despejamos el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a la velocidad final que se tiene sobre la gravedad. O sea que va a ser igual a 24 metros por segundo sobre la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, que ese tiempo es de 2.44. Ese sería el tiempo que tarda T2. Pero como nos están preguntando es cuánto tiempo tarda desde que lo lanzan hasta cuando su velocidad es de 24 metros sobre segundo hacia abajo, pues ¿qué nos tocaría hacer? Sumar este tiempo que obtuvimos acá con el tiempo que ya tenemos de subida. Es decir, que el tiempo total va a ser igual a los 3.46
segundos más estos 2.44 segundos que tarda en bajar, perdón, y obtenemos que el tiempo total es de 5.9 segundos. Entonces tenemos acá el tiempo total. Entonces ya está solucionado el problema completamente, porque lo que nos estaban preguntando acá, ¿qué tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 24 metros hacia abajo? Pues lo definimos como 5.9. Bueno, espero haya sido claro el ejercicio y nos vemos en el próximo tutorial.